everybody, and very good morning to all of you. Hola, ¿qué tal a todos? Y buenos días a todos. And my name is Prajit. Mi nombre es Prajit. You can all see me right now on the screen. Espero que todos me puedan ver en pantalla en este momento. And since today we have a very special day because we have an exclusive meeting with all our leaders, diamonds and above. Y pues el día de hoy tenemos un día muy especial ya que tenemos una reunión con todos nuestros líderes que son diamantes en adelante. So I'm pretty sure that all of you know me pretty well. Así que estoy seguro que todos ustedes me conocen bastante bien. I'm Prajit. I'm the regional in charge for DXN in America. Soy Prajit, soy el gerente regional a cargo de DXN en América. And today I'm going to host a very important session, a very exclusive session. Y el día de hoy estaré como anfitrión en esa sesión exclusiva, muy exclusiva. A session where we will give you a very in-depth knowledge, in-depth training on Ganoterapia. Una capacitación, una sesión donde ustedes van a recibir una capacitación en profundo acerca de lo que es el ganoderma, la ganoterapia. And this session is taken by a very special person. Y por supuesto esta sesión será llevada a cabo por una persona muy especial. Now, when we proudly tell this to the market that DXN is a very unique company, nosotros orgullosamente le decimos esto al mercado de que DXN es una compañía única, where the CEO, the founder, the top guy comes down and face the market, take the question. Donde el CEO más alto de la compañía va y se acerca a la gente. So many people in the market, why is it so? El mercado pregunta por esto. Because many people, they come from companies, sit down and train them. So is it that in DXN you happen to see all these things happening? ¿Por qué en DXN sucede esto de que el CEO pueda hacer esto posible? Because DXN, porque en DXN, we consider it is a real company. Consideramos que somos una compañía real. A true company. Una compañía verdadera. So we believe in everything associated with the MLM business. Así que nosotros creemos en todo lo que es asociado al negocio multinivel. We believe in reality. Creemos en la realidad. DXN is not a company where we sell you fancy, we sell you fantasy, we bring you to a fancy world. Nosotros no somos una compañía que te vende fantasía, que te va a vender cosas que suenen demasiado elegantes. We understand. Nosotros entendemos that this is a business. Que esto es un negocio. Like in any other business, there will be problems. Así como en cualquier otro negocio, siempre habrá problemas. There will be issues. Va a haber situaciones. There will be so much difficulties. Y va a haber muchas dificultades. So we consider it is our responsibility. Así que consideramos que es nuestra responsabilidad to come and work with you. Para estar y poder trabajar con ustedes. To help you. Para poderles ayudar. To guide you. Para poderlos guiar. To answer all your questions. Para poder responder a todas sus preguntas. And help you realize your dreams. Y por supuesto, poderlos ayudar a que realices todos tus sueños. DXN is a real company. DXN es una compañía real. In DXN, we do not sell you the ticket and ask you to take the ride and pursue your journey. En este caso, nosotros no te pedimos que tú compres este boleto para que tú solo puedas empezar solo tu camino y alcanzar tu meta. Whatever problems that you come across, it's your problems. Y que cualquier problema que tú enfrentes es tu problema. If you fail, it's your failure. Que en donde si tú fracasas, es tu fracaso. If you want to be successful, find a way out to be successful. Que si quieres ser exitoso, entonces trata de encontrar el camino para hacerlo. We do not do that in DXN. Nosotros no hacemos eso en DXN. In DXN, the day that you join this company, en DXN, desde el día que tú te unes a esta compañía, we join you too. Nosotros nos unimos contigo. And we continue to be with you all the way. Y nosotros continuamos contigo todo el camino. Because we consider porque nosotros consideramos your journey is our journey. Que tu camino es nuestro camino.
Your goals are our goals. Tus metas son nuestras metas también. Your problems are our problems too. Y que también tus problemas son nuestros problemas. Your happiness is our happiness. Tu felicidad es nuestra felicidad. And your success is our success. Y que tu éxito es nuestro éxito. So our focus is you in this company. Así que nuestro enfoque en este negocio eres tú. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, so we give you training from everybody, and also most importantly, we also organize trainings right from the CEO of DXN. y nosotros organizamos capacitaciones en las donde también participa el CEO de la compañía. Because we want to chase you all the way until you become successful. Porque queremos estar contigo hasta que tú alcances el nivel de ser exitoso. So ladies and gentlemen, Así que damas y caballeros, today will be an advanced training on Ganoterapia, el día de hoy tendremos una capacitación avanzada en la ganoterapia and I want all of you y quiero que todos ustedes take down notes. que tomen sus notas. I want you to understand every single word that is coming from our CEO. Quiero que entiendan cada una de las palabras que van a escuchar de nuestro CEO. And I want all of you to ask questions. Y quiero que también ustedes puedan hacer sus preguntas. You can ask questions at the end. Ustedes pueden realizar sus preguntas al final. We will reply you live, all those questions. Se les responderá en vivo a estas preguntas. You can type your questions. You can start typing your questions. You don't have to wait until the end. You can start typing your questions whenever you have, as early as possible. Ustedes podrán empezar a escribir sus preguntas en el momento que las tengan y comenzarlas a hacernoslas llegar tan pronto como las tengan. In the question boxes on the GoToWebinar panel. En la ventana de preguntas de este panel de GoToWebinar. You might have questions. You can ask questions in English or in Spanish. Ustedes pueden hacer sus preguntas directamente en inglés o en español. And we will have it translated, and our CEO will be, taking all your questions. Y estas serán traducidas para que nuestro CEO pueda responderlas. So for the moment, ladies and gentlemen, I want you to put your utmost focus to this program. Así que durante este momento quiero que por favor pongan todo su enfoque en esta capacitación. Because this information that you get Porque esta información que ustedes van a tener will be considered as one of the most valuable information for you in this business. van a ser una de las informaciones más valiosas que ustedes tengan en este negocio. So without much ado, ladies and gentlemen, let me welcome the person for the moment, the trainer for today. Así que sin más, déjenme por favor introducirles a la persona que es la persona importante del día de hoy, el capacitador que estará hablando el día de hoy. None other than our CEO and founder, Datuk Dr. Lim. No otro que el fundador y CEO de DXN, Dr. LIM. So thank you very much. Muchas gracias. Yeah. So, good morning. ¿Qué tal? Buenos días. Yeah. So, I think without further ado, maybe we can start today's training. Así que pues sin más que hacer, creo que podemos comenzar con la capacitación del día de hoy. Yeah. So, actually, today is a very important meeting. Is that we have started to go into the deeper dimensions of our products. Así que el día de hoy es una capacitación muy importante, ya que vamos a ir a hablar un poquito más profundo acerca de lo que son nuestros productos. Yeah. So, actually, when we come to this the product, the most important thing is our Ganoderma. Cuando nosotros hablamos de nuestros productos, la parte más importante es el Ganoderma. Yeah. And also other products associated with Ganoderma. Y por supuesto también otros productos que están asociados al Ganoderma. So when you join DXN, what is the main difference between DXN and other MM company? Así que cuando tú te unes a DXN, ¿cuál es la principal diferencia entre DXN y otras compañías? DXN, we build the whole business based on our technology. Nuestro negocio en DXN lo basamos totalmente en lo que es nuestra tecnología. So we have a technology to produce the product. Así que nosotros tenemos una tecnología para producir los productos. Most importantly, we have the knowledge to apply the product. Y lo más importante es que tenemos el conocimiento para poder aplicar el producto. Now there are more than 6 million members throughout the whole world now. Así que dentro de todos los 6 millones de miembros alrededor del mundo, As more and more people join DXN,
Cada vez hay más y más personas uniéndose a DXN. We need to train professional. Necesitamos empezar a capacitar a profesionales. You must become a professional in the product. Tú debes de convertirte en un profesional del producto. You see, when we do this business, three things are very important. Así que cuando tú hagas este negocio, tres cosas son muy importantes. So we put into this wealth, health, and our freedom, happiness. Así que nosotros lo vamos a poner en nuestra salud, en nuestra riqueza y en nuestra libertad, en nuestra felicidad. So you must know how to manage the health. Así que tú debes de saber cómo manejar la salud. Then you must also know how to manage your wealth, your money. También, por supuesto, necesitas saber cómo manejar tu riqueza, es decir, tu dinero. Then eventually you manage your freedom. Y eventualmente, pues, saber manejar tu libertad. So today we are focused on health. Así que el día de hoy vamos a estar enfocados en salud. Yeah. So if you wanted to learn anything about Ganoterapia, Así que si tú quieres saber acerca de cualquier cosa de la ganoterapia, you must remember it's just like learning mathematics, no? es como el aprender las matemáticas. We put into rules, certain rules. Tú tienes que establecer ciertas reglas. You need not memorize the rules. No necesitas memorizar todas las reglas, You just need to understand the rules, understand it. solamente entender las reglas. So once you understand the rules in the futures, when we face a lot of this health concern, then you know how to manage. Así que una vez que tú entiendas esas simples reglas, en el futuro, cuando tengas cualquier situación, va a ser más fácil para ti poderlas manejar. So why is it important that we must learn Ganoterapia? Así que, ¿por qué es tan importante poder aprender lo que es la ganoterapia? As I said, if you wanted to become successful in DXN, you should become a professional. Como te lo había dicho, si tú quieres ser exitoso en DXN, tienes que ser un profesional. DXN is not like other company, you know. DXN no es como otras compañías. Many companies, they keep on changing the products. After 3 years, 5 years, they keep on changing products. Muchas otras compañías, después de 3 o 5 años, siguen cambiando de productos. DXN, we are Ganoderma company. En DXN somos una compañía de Ganoderma. In the first day, we are selling Ganoderma. Desde el primer día estamos vendiendo Ganoderma. After 20 over years, we are still selling Ganoderma. Después de más de 20 años seguimos vendiendo Ganoderma. Maybe for the next 20 years, for the next 200 years, we are going to sell Ganoderma. Así que después de tal vez 100 o 200 años vamos a seguir vendiendo Ganoderma. So what you learn today, Así que lo que aprendas el día de hoy, you can apply in the next 2 years. tú vas a poderlo aplicar en los próximos años. You can apply in the next 20 years. Y lo vas a seguir aplicando dentro de 20 años. So something that you learn today, you can apply throughout your whole life. Así que tal vez algo que tú aprendas el día de hoy vas a poderlo aplicar por el resto de tu vida. So today's training may be a little bit boring to you. Tal vez el día de hoy les parezca un poco aburrido la capacitación que tengamos el día de hoy, So, but you try to listen to the principle carefully. pero traten de escuchar los principios con mucho cuidado. Once you become a professional, Una vez que seas un profesional, so you can manage the health. vas a poder manejar la salud. You manage the health of yourself, Vas a poder manejar tu propia salud, your family, el de tu familia, your friends, tus amigos eventually those people in the society. y eventualmente todas esas personas que hay en la sociedad. Okay, so let me show you some screen. Then hopefully that you can understand. Okay. Les voy a mostrar imágenes en pantalla. Yo espero que ustedes las puedan ver y entender. So, Eric, can you see the screen? Yes, I can see the screen, doctor. Yes. So, can you see this? Yes, start with the Ganoterapia. Ganoterapia, hold on. Yeah. This is the first time I'm using this slide. Normally in my speech I never use any slide. Esta es la primera vez que yo ocupo diapositivas. Siempre que en mis pláticas jamás ocupo lo que son las diapositivas. So this
today this is the first time I'm using slide, Así que esta será la primera vez que yo ocupo estas diapositivas. So on the top here, you see the word Ganoterapia. Así que ustedes ven aquí en la parte superior Ganoterapia. Yes. I think I do not need to explain this word. It's from Gano and from therapy. Así que creo que no hay necesidad de explicar eso. Viene de la palabra gano y terapia. Yeah. To understand Ganotherapy, I put into 4 principles. Así que para poder entender la ganoterapia, yo he puesto 4 principios. If you understand these 4 principles, Si tú entiendes estos 4 principios, you understand all the Ganotherapies. vas a poder entender todas las ganoterapias. Ganotherapy is not like other system, La ganoterapia no es como otros sistemas. When you study the herb system, Cuando estudias el sistema a través de las hierbas, you have to study hundreds of herbs, a few hundred of herbs, tú vas a tener que estudiar cientos o miles de hierbas. You have to study so many principles and so many rules. Vas a tener que estudiar muchos principios y muchísimas reglas. But in Ganotherapy, we put everything down into only 4 rules. Pero en la ganoterapia todo va a entrar dentro de 4 reglas. You understand these 4, Cuando tú entiendas estas 4, you understand everything. vas a entender todo. Yeah. Let's come to the first rules. Vamos a ver la primera regla. So we have a proposal. Tenemos una propuesta. We say that all diseases Decimos que todas las enfermedades are only caused by toxin son causadas por toxinas and imbalance of body functions. o desequilibrios en las funciones del cuerpo. I mean, there are only 2 causes. There are only Así que 2 reasons. Yeah, Decimos que hay solamente 2 causas, 2 razones, yeah, that is toxin and imbalance. que son toxinas y desequilibrios. Yeah. Later I'll explain more details on this thing. The second rule is that Más adelante explicaré más a detalle estas. La segunda regla es, Ganoderma treat the body, not the disease. el ganoderma trata al cuerpo, no a la enfermedad. And the third rule, Y la tercera regla, all the reactions are caused by the immune system, not by Ganoderma. todas las reacciones son causadas por el sistema inmune, no por el ganoderma. Many people after taking Ganoderma, there are some reaction. They say, oh, Ganoderma caused this, Ganoderma caused that. No, it's not caused by Ganoderma. Muchas personas cuando prueban el ganoderma tienen ciertas reacciones y dicen, oh, el ganoderma me hizo esto, me hizo el otro, pero no es causado por el ganoderma. The last one, dosage is depend on the body condition, not on the diseases. Y la cuarta es, la dosis depende en la condición del cuerpo, no en la enfermedad. This is extremely important. Eso es extremadamente importante. This is the master key, to all the health problem. Esta es la clave maestra para todos los problemas de salud. Many people keep on asking us in the Q&A, Muchas personas nos siguen preguntando en cada sesión de preguntas y respuestas, for hypertension, what is the dosage? para la hipertensión, ¿qué dosis tengo que tomar? For this diabetes, what is the dosage? Para la diabetes, ¿qué dosis tomar? This is wrong question. De hecho, estas son preguntas equivocadas. Because Ganoderma do not treat the disease. Porque Second recuerden que el ganoderma no trata la enfermedad, es la segunda regla. Yeah. Eric, can you see my cursor or not? Can you see the, Yes, the I can see. cursor? Yeah, Yes. then I can show, yeah. You see, Ganoderma do not treat the disease. Ganoderma only treat the body. El ganoderma no trata la enfermedad, trata el cuerpo. So when you come to the dosage, no, the dosage had nothing to do with disease. Así que en ese caso, cuando hablamos de la dosis, no depende de la enfermedad. Dosage only depend on the body condition. La dosis simplemente depende de la condición del cuerpo. Let me come to this theory one by one. Vamos a hablar de estas teorías una por una. Yeah. Now, when people come to see you, Cuando la gente te va a ver, now imagine you become a health professional. imagínate que te conviertes en un profesional de la salud. Maybe you are a nutritionist,
Tal vez es un nutricionista, maybe you are a therapist. tal vez es un terapista. People come to see you. La gente te va a buscar They come with all sort of problems, you know, y va a llegar con muchísimos problemas. from head to toe, so many problems. De pies a cabeza van a tener muchísimos problemas. Some people may have migraine. Algunos tal vez tengan migraña, Some people they may have eyes problem, tal vez algunos tengan problemas en los ojos, may have throat problem, tal vez tengan problemas en la garganta, they have breathing and digestive problem. tal vez tengan problemas digestivos o de respiración, They may have hypertension. tal vez tengan hipertensión, They may have diabetes, tal vez diabetes and more seriously, they may have cancer. y muy seriamente tal vez tengan cáncer. They come to see you. Y van a ir a verte. Then they ask you, oh, how can you help me by using Ganoderma? Y te van a preguntar, ¿cómo tú me puedes ayudar usando Ganoderma? You should not be confused by the disease. Tú no debes de confundirte por la enfermedad. Because in our theory, Porque en nuestra teoría, disease is not the main trouble. la enfermedad no es el problema principal. Disease is the warning light of your body. La enfermedad simplemente es esa luz que te advierte en tu cuerpo. It's not the real cause. No es la causa real del problema. Yeah. For example, when you buy a car, Por ejemplo, cuando tú compras un auto, so in front of the car, there is the control panel on your car. en ese carro vas a tener enfrente tu panel de control. They say something wrong with your car. Y en el tablero, si hay algo malo con tu carro, Maybe something wrong with the braking system. tal vez si hay algún problema con el sistema de frenado, Then the what do you call the warning light will sign, no? The warning light will show on the panel that something is wrong with the brake system. entonces en el tablero va a empezar a parpadear una luz de advertencia que te va a decir que hay un problema con el sistema de frenado. Now you send the car to the mechanic. Ahora, cuando tú mandas el auto con el mecánico, So you are telling the mechanic, tú le vas a decir al mecánico, I don't like this light, you know, this light keep on shining and make my eye very painful. a mí no me gusta esta luz de advertencia, me hace daño en mis ojos. Can you off the light or can you throw away the light for me? ¿Podrías dejar apagada esa luz o eliminar esta luz para mí? Then the mechanic must be laughing, you know, Por supuesto, el mecánico se va a empezar a reír, because you are asking the wrong question. porque le estás haciendo la pregunta equivocada. Mechanic do not treat the light. El mecánico no va a tratar esa luz. When the mechanic look at the light, say, oh, something wrong with the brake system. Cuando el mecánico vea esa luz va a decir, oye, tienes un problema con el sistema de frenado. Then after that, he don't look at the light anymore. Entonces él no se va a fijar en la luz. Then he go and check the brake system. Entonces él va a ir a checar el sistema de frenado. Is the hydraulic oil is okay? Tal vez el aceite hidráulico está bien. Is the braking is a brake belt? That the skin is okay? Si tal vez los discos de frenado están correctos. They say, oh, there's some leaking in the brake oil. Then they repair the leaking. Entonces a lo mejor hay alguna fuga en los líquidos de frenado, entonces va a reparar esa fuga. Then the warning light will be off. Y entonces esa luz que había en el tablero se va a apagar. So now imagine you are the health mechanic. Ahora imagínate que tú eres un mecánico de la salud. Our body is a complicated machine. It's a biomachine. Nuestro cuerpo es una máquina complicada, es una biomáquina. Someone comes to see me and says, oh, I have diabetes. Algunos me dicen, oye, tengo problemas, tengo diabetes. Can you cure my diabetes? ¿Podrías curar mi diabetes? Immediately you know that this is the wrong question. Inmediatamente sabes que es la pregunta equivocada. Because diabetes is the signal. Porque recuerda que la diabetes es la señal. Diabetes is not a problem. La diabetes no es el problema. Yeah. Later in this teaching, I will go a little bit deeper in that. Más adelante en esta capacitación vamos a hablar más en profundo de esto. In Ganoterapia,
En la ganoterapia, all diseases are sickness. todas las enfermedades son solo señales. We don't care about the disease. A nosotros no nos interesa la enfermedad. We look into the body system. Vamos a empezar a buscar dentro del sistema del cuerpo. All diseases are only caused by two problems. Recuerda que todos los problemas de salud son causados por dos causas. The first problem is that what you doesn't want is still La inside your primera body. razón es acerca de tu cuerpo, There's toxin. que son las toxinas. Anything that you doesn't want, anything that's harmful to your body is toxin. Cualquier cosa que no sea necesaria y que es dañina para tu cuerpo son toxinas. Then the second problem is that your body functions are out of balance, imbalance. Así que, y la segunda es acerca de las funciones de tu cuerpo, tienen un desequilibrio. Before we continue our training, Antes de continuar con nuestra capacitación, let's spend a few minutes. vamos a gastar unos minutos. Is there any disease is not caused by these two problems? ¿Habrá alguna enfermedad que no sea causada por estas dos causas? Let me tell you one real story. Déjame contarte una historia real. Many years ago, Hace ya varios años, in Indonesia, a group of about 12 doctors, medical doctors, wanted to see me. había un grupo de 12 médicos que querían verme. By right, they should give me 1 hour to talk to them. Por derecho, ellos me iban a dar una hora para poder hablar con ellos. But due to the traffic jam, they are late by 45 minutes. Pero debido por un problema de tráfico, de un embotellamiento, únicamente llegaron tarde 45 minutos. So they told me, Dr. Lim, we can only give you 15 minutes. Entonces me dijeron, doctor Liz, lo sentimos, que únicamente te podemos dar 15 minutos. So can we talk about Ganoterapia in 15 minutes? Así que me preguntaron, ¿podemos hablar de la ganoterapia en 15 minutos? Yes, very easily. Sí, muy fácil. So I asked the doctors, Así que yo les pregunté a los doctores, that I say, by toxin and imbalance, le dije, las enfermedades son causadas únicamente por toxinas y desequilibrios. can you find out any disease that is not caused by these two? ¿Podrías encontrar alguna enfermedad que no sea causada por alguna de estas dos? Some may say, AIDS, the HIV. Ellos dijeron el VIH, el SIDA. HIV is caused by the virus. Les dijeron, eso es causado por un virus. Do you want virus in your body? ¿Quieres virus en tu cuerpo? No, we doesn't want. No, por supuesto, no queremos. So this is the first one. This is the first problem, toxins. Así que lo primero es, esto es por toxinas. Then they talk about diabetes. Entonces hablaron acerca de lo que es la diabetes. Diabetes is the pancreas of the body do not function properly. El páncreas es que no funciona apropiadamente dentro del cuerpo. Is the second problem, imbalance of body functions. Entonces entra en la segunda causa, que es un desequilibrio de las funciones del cuerpo. Then they talk about accident, someone are injured by accident. Entonces dijeron a alguien que se lesionó por un accidente. If someone is injured by accident, the body do not function properly. The second reason, imbalance of body functions. Entonces, si hay un cuerpo que está lesionado, entra en la segunda categoría, que es funcionar correctamente. They talk about genetic problem. Hablaron de problemas genéticos. A genetic problem is due to imbalance of body functions. De hecho, también los problemas genéticos son causados por desequilibrios en las funciones del cuerpo. Then they talk about this mental problem. Hablaron de los problemas mentales, Like como depresión. depression also due to the imbalance of body functions. De hecho, también la depresión es causada por desequilibrios en los sistemas del cuerpo. In about 5 minutes time. En 5 minutos. So all of them agree. These are the two main problems for the health. Así que todos ellos estuvieron de acuerdo que eran las dos principales causas de los problemas de salud. I told them there are no diseases. There are no disease that is not caused by these two. Yo les dije que no había ninguna enfermedad que no fuera causada por estas dos razones. Then our job become easy now. Entonces nuestro trabajo se volvió más fácil. If we can remove the toxin, Si podemos remover las toxinas, if we can balance back the body functions, podemos volver a equilibrar las funciones corporales,
then we can manage good health. Y entonces vamos a poder manejar una buena salud. Then I asked the doctors, Entonces le pregunté a los doctores, do you have any medicine to remove the toxins? ¿tienes algún medicamento que remueva toxinas? And they're laughing, Y se rieron. They say medicine itself is a poison, Medicine itself is a toxin. How to remove the toxin? Entonces ellos dijeron, el medicamento es una toxina, ¿cómo va a poder remover toxinas? He said, no, we don't have anything to remove the toxins. Entonces ellos les dijeron, no tenemos nada que pueda remover toxinas. I asked them, do you have anything to improve, to balance back the body? Y entonces yo les pregunté que si tenían algo que pudiera mejorar o equilibrar las funciones del cuerpo. Then they said, no, we don't have anything to balance the body functions. Entonces ellos dijeron, no tenemos nada que pueda equilibrar las funciones corporales. So in the next 5 minutes, I told them, now I Así have que two nos, products. 5 minutos dijeron, yo tengo 2 productos. One product can remove the toxins. Un producto puede remover toxinas, One product can balance back the body functions. otro puede equilibrar las funciones corporales. Would you like to try the products? ¿Te gustaría probar los productos? Yeah. Then I give them certain example, on how the toxin is removed, Entonces yo les di algunos ejemplos de cómo es que las toxinas podían ser removidas, which I'm going to talk to you later. el cual por supuesto que me gustaría hablar con ustedes después. What is the cause of imbalance and how to balance back the body function using our products? ¿Qué es lo que causa desequilibrios y cómo volverlo a equilibrar usando nuestros productos? So I told them RG is to remove the toxin. RG. Así que yo les dije, el RG es para remover toxinas. GL is to balance back the body functions. El GL es para equilibrar las funciones corporales. So that another 5 minutes. So totally I spent 10 minutes with them. Así que eso fue en otros 5 minutos. En total hablé 10 minutos con ellos. So another 5 minutes I asked them to sign up, and all of them sign up with DXN. Así que los próximos 5 minutos los utilicé para que se inscribieran en DXN y todos se inscribieron en DXN. In Indonesia, En Indonesia there are about 4,000 doctors are associated with us. hay más de 4,000 doctores asociados con nosotros. And the most doctors that are associated with us is in India. Y la mayor cantidad de doctores que están afiliados con nosotros están en India. There's so many doctors are associated with us, and all the specialists also associated with us. Y por supuesto hay muchísimos otros médicos de diferentes especialidades afiliados con nosotros. All because of this first theory. Gracias a esta primera teoría. So all of you must understand this theory properly. It's very, very important theory. Así que todos ustedes deben de entender muy bien claramente esta primera teoría porque es muy importante. So you as Ganotherapists, Así que tú como ganoterapista, you only have 2 jobs to do. solamente tienes 2 trabajos que hacer. Remove the toxin in the body Remover las toxinas del cuerpo and balance back the body functions. y equilibrar nuevamente las funciones corporales. Okay, you don't need to worry about how to do it. Now I am going to telling you in my next coming speech. No te tienes que preocupar acerca de cómo hacer esto, yo te lo voy a enseñar más adelante. Come to the second important theory. Hablando de esta segunda teoría importante, Ganoderma is not a medicine. el ganoderma no es un medicamento. I always tell the people, Ganoderma never treat any disease. Yo siempre les digo a la gente, el ganoderma no trata ninguna enfermedad. Then people get confused, no? Entonces la gente se confunde. If Ganoderma do not treat disease, then how to give good health to people? Si el ganoderma no trata ninguna enfermedad, entonces ¿cómo le podemos dar buena salud a la gente? Actually, it's an ABC process. De hecho, recuerden que es el proceso del ABC. They say Ganoderma is A, Vamos a decir que el ganoderma es la A, your body is B, tu cuerpo es B your disease is C. y tu enfermedad es C. It's A treat B, B treat C. Así que A trata a B y B trata a C. Ganoderma treat the body, then the body treat the disease. Así que el ganoderma trata al cuerpo y el cuerpo trata a la enfermedad. You remember our signal theory? ¿Recuerdas nuestra teoría de las señales? Now you are the mechanic. Ahora, imagina que tú eres el mecánico.
People come with a disease. La gente llega con una enfermedad. You do not treat the disease. Tú no vas a tratar la enfermedad. You treat the body. Vas a tratar al cuerpo. When the body is okay, Cuando tu cuerpo esté bien, then this disease nowhere to be found. Just disappear like that. esta enfermedad simplemente va a desaparecer. Yeah, let me give you one example. Déjame darte un ejemplo. Many years ago, there's one young man in Kedah State, my state in Malaysia. Hace varios años había un joven en en el estado de donde yo soy, en Malasia. He is having a very serious diabetes. Él tenía un problema muy serio de diabetes. At the age of 23, and he already bedridden, he is so sick that he cannot get up from the bed. A los 23 años, él estaba tan enfermo de este problema que ya estaba totalmente en cama, no podía salir ya de la cama. So he tried to treat his diabetes. Así que él comenzó a tratar de intentar curar su diabetes. He go to see the best doctors in the town. Fue a ver a los mejores doctores que había en la ciudad. He go to see even the best hospital. Él fue a ver a los mejores hospitales. He even go to see the medical college, the high college, to see what actually happening, what is the problem with him. Y fue a ver a todos los especialistas para ver cuáles eran los problemas. And all the doctors say that he has a very serious diabetes. Y todos simplemente le dijeron que tenía un problema muy severo de diabetes. So at first they take the medicines, Así que lo primero que hicieron fue darle medicamentos. but the situation is not improved. Pero su problema no mejoraba. Then he go for injection, Entonces tomó unas inyecciones. it's not improved. No había mejora. Eventually he lie on the bed. Eventualmente cayó totalmente en cama. So eventually some of our members selling our Ganoderma to him. Eventualmente algunos de nuestros miembros empezaron a venderle Ganoderma a él. After taking the Ganoderma, he started to vomit. Después de empezar a tomar Ganoderma, él comenzó a vomitar. What scared our member become very scary because there is blood in the vomit. Entonces nuestros miembros se asustaron muchísimo porque había sangre en el vómito. The member become panic and telephone me. Entonces uno de nuestros miembros entró en pánico y inmediatamente me llamó. He said, Dr. Lim, we have a very bad case. Dijo, ¿sabes qué, doctor Lim? Tenemos un caso muy severo. One serious diabetes patient, after taking our product, vomit blood. Un paciente que tiene un problema muy severo de diabetes, después de tomar nuestros productos, empezó a vomitar sangre. Immediately I told him, Inmediatamente le dije, I said, this is not a diabetes case. este no es un caso de diabetes. Because diabetes do not vomit blood. Porque con la diabetes no va a provocar vómito con sangre. When a person vomit blood, Cuando la persona vomita sangre, you look at the color of the blood. tienes que fijarte en el color de la sangre. If the color is a dark in color, blackish Sí. and dark in color, El color de la sangre es un color de sangre oscuro. this blood is from the stomach. Esta sangre es del estómago. Yeah. So it may be due to stomach ulcer. Entonces tal vez puede ser causada por algún tipo de úlcera. So if the blood is fresh, reddish in color, Si la sangre es fresca, es rojiza, it must be from the lung. tal vez sea de los pulmones. So maybe it's due to some infection or some TB. Así que tal vez sea por algún tipo de infección. If the blood is a mixture of red and dark, Si la sangre es una mezcla de rojo y color oscuro, then it's due to internal injury. entonces es debido a una lesión interna. That means someone have injured himself before. Tal vez alguien que se haya lesionado anteriormente, Then after taking Ganoderma, después de tomar Ganoderma, during the detoxification, está habiendo una desintoxicación. the body will push out the clot blood. Entonces el Ganoderma va a ayudar a que esta sangre que está ahí atorada salga He may vomit. y tal vez haya vómito, He may have a loose motion.
Tal vez tenga algún problema ahí. Then the body and the stool, the what they call the vomit and the stool may found some blood. Y entonces dentro del vómito y las heces van a encontrar tal vez algo de sangre. So the blood will be dark in color and fresh color. It's a mixture of the two. Así que cuando encuentras la sangre obscura y también rojiza, es una mezcla de ambos problemas. I asked them, you go and check the color of the blood and let me know. Entonces le dije, ve a checar qué color de sangre es y házmelo saber. After checking, they said that it's a mixture of dark and fresh blood. Entonces después de checar, me dijeron que era una mezcla entre obscura y rojiza. I said this patient must sustain injury before. You go and check whether any injury history. Entonces yo le dije, tal vez esta persona ha tenido una lesión anteriormente, así que ve y checa qué tipo de lesión ha tenido. Then the young man said 2 years ago, Entonces él dijo que hace 2 años he's driving the car. estaba manejando su auto, So he had some accident. tuvo un accidente The chest hit on the steering, the steering of the car. y entonces su pecho golpeó el volante, But everything's okay. There's no fracture. Everything okay, no. pero todo se veía bien, no tuvo ningún tipo de fractura o algo así. But after that, he developed diabetes. Pero después de eso tuvo un problema de diabetes Become serious and more serious, no. y se volvía más y más severo. So I told the patients, Así que yo le dije al paciente, no, we don't treat diabetes, no. ahorita no vamos a tratar la diabetes. Diabetes is not your problem. La diabetes no es tu problema. Your body is having problem. Tu cuerpo está teniendo un problema. The accident make your body function out of balance. El accidente causó que las funciones corporales estén en desequilibrio. Then we asked him to go for mega dosage, Así que le pedimos que tomara la megadosis. 30 RG and 30 GL. 30 RGs, 30 GLs. He moved it again, Y entonces él nuevamente vomitó. and his body became very big. Y entonces su cuerpo se volvió muy débil. Then the member telephoned me, what happened if he died, Y entonces él me llamó por teléfono el distribuidor y me dijo, ¿qué pasa si se muere? I told him, no, he will not die. Yo le dije, no, no se va a morir. Because all these things are caused by his immune system. Porque todo esto está siendo causado por su sistema inmune. Immune system will not commit suicide, only for the goods of the body. El sistema inmune no va a cometer suicidio, simplemente hace cosas que son bien para el cuerpo. This is the third rule, This is the third rule. Esa es la tercera regla. Now we are going to treat the body. Entonces, ahora lo que hacemos es tratar al cuerpo. We are not going to treat the disease. No voy a tratar la enfermedad. So we go for mega dosage. Así que inmediatamente le recomendamos la megadosis. He may be vomiting. Tal vez él esté vomitando, He may be fainted. tal vez se desmaye. We do not care. No nos importa, Because this is not caused by Ganoderma. porque esto no es causado por el ganoderma. These are the good thing that caused by his own body. Es algo bueno que está siendo causado por su propio cuerpo. We as a therapist, Nosotros como terapistas we help the body. ayudamos al cuerpo Then we let the body go and handle the disease. y dejamos que el cuerpo se maneje para la enfermedad. He vomit for 3 days. Él vomitó durante 3 días, Then after that, his body started to recover. después su cuerpo empezó a recuperarse. On the 9th day, he can start to what they call to go around. El 9º día ya pudo levantarse y estar andar por ahí. Yeah. After 19 days, Después de 19 días, everything has become okay with him. Then suddenly the diabetes disappear, no? todo estaba mejorando y más adelante de repente la diabetes desapareció. Suddenly there's no more diabetes. De repente ya no había diabetes. Then he come to the office to say thank you to me personally. Así que él fue a la oficina para agradecerme personalmente. He's still very skinny, still very skinny. Él todavía seguía muy delgado. I asked him, is everything normal for you now? Le pregunté, ¿todo está normal contigo ahora?
He say he feel good now, no, nothing, all the energy, everything become okay now. Él dijo que se sentía muy bien, que la energía, todo estaba bien para él. So I asked him to continue the megalosis to anchor the condition. Entonces le pedí que continuara tomando la megadosis para seguir mejorando su condición. He continued for about 3 months. Continuó durante 3 meses. Then everything became okay. Y entonces todo empezó a estar mejor. So you as a therapist, Así que tú como terapista you must memorize this second rule. debes de memorizar esta segunda regla. We never treat disease. Jamás tratamos enfermedades. We only treat the body. Únicamente tratamos al cuerpo. Maybe I give you one more example to make you understand this theory. Te voy a dar un ejemplo más para que tú puedas lograr entender esta teoría. When DXN first went to Kenya, Cuando DXN por primera vez llegó a Kenia, in Africa, this HIV is very rampant. en África el SIDA es muy fácil de encontrar. Out of 7 people, one people is a HIV carrier. It's very bad situation. Cada 7 personas, por lo menos una, es portador del VIH. So when we are in Kenya, the doctors come to ask me, can Ganoterapia cure HIV? Entonces, cuando estaba en Kenia, uno de los doctores se acercaron a mí y dijeron, oye, ¿el Ganoderma puede curar el SIDA? I told him, no, Ganoterapia do not cure anything. Le dije, no, el Ganoderma no cura nada. Then he became very exploited. Entonces estaba un tanto decepcionado. And the doctor told me, maybe there's nothing much for us to discuss now. Entonces él me dijo, tal vez no tengamos mucho que hablar. So I asked him, you as a doctor, what is your main function, as a doctor? Entonces yo le pregunté, tú como doctor, ¿cuál es tu principal función? We as a doctors, we will help a patient to lead a normal life. Así que tú como doctor, nuestra función es darte una vida normal. That is as important as curing the disease. Y no es tan importante curar la enfermedad. I told him, Ganoderma do not cure HIV, Así que yo le dije, el Ganoderma no cura el SIDA, but Ganoderma can treat the body. pero el Ganoderma puede tratar al cuerpo. Then he told me, he asked me, what do you mean by treat the body? Entonces él me preguntó, ¿a qué te refieres con tratar el cuerpo? I told him, you give us a very serious HIV patients. Entonces yo le dije, ¿tú tienes algún paciente que tenga un caso severo de VIH? We try to make him lead a normal life. Vamos a intentar que él por lo menos pueda vivir una vida normal. And we try on 2 patients, Así que tratamos en 2 pacientes. One is a footballer. He is a football athlete. Uno de ellos era un futbolista. Another one is a truck driver. He driving the truck. Otro era un conductor de camiones. So they already bedridden, very serious AIDS, HIV. The doctor say no hopes already. With the body already, a lot of these races, everything, they are so weak, there's no chance for them to survive. Esos 2 casos eran casos muy severos de SIDA y de hecho los doctores decían que ya no había solución para ellos porque pues ya estaban postrados en cama. So we give them megadosis. Así que empezamos a darles megadosis. And we apply Ganoderma on the wounds. Outside that, we apply it on the skin. Y empezamos a aplicar Ganoderma en las heridas que tenía externas en la piel. Within 3 months, En 3 meses, the footballer recovered so well that he started to go and kick the football again. el jugador de fútbol se empezó a recuperar tan bien que ya podía ir a jugar fútbol. The truck driver also become well. El conductor de camiones también se empezó a mejorar. So instead of going to drive the truck, he joined the DXN. Y él, en vez de seguir continuando manejando, se unió a DXN. And become our double diamond. Y se convirtió en un doble diamante. So from this example, you must understand. Así que de este ejemplo, por ejemplo, tú puedes entender. We do not treat the disease. Nosotros no tratamos enfermedades. We as a ganotherapists, Nosotros como ganoterapistas we don't care no nos preocupa whether a person is HIV carrier, si la persona sea un portador de VIH, whether a person is a cancer patient, si es un paciente de cáncer,
maybe he is a diabetes, si sea un diabético, maybe he is having a cholesterol problem, si tiene problemas de colesterol, maybe he have a hypertension problem. si tal vez tenga problemas de hipertensión. All of this is none of our concerns. Todo esto no es de nuestro interés. Yeah, we only concentrate on the body. Únicamente nos vamos a concentrar en el cuerpo. We do not focus on the disease. Nosotros no nos vamos a enfocar en la enfermedad. If you do not understand this second principle, Si tú no logras entender este segundo principio, you can never be a ganoterapist. jamás vas a poder ser un ganoterapista. You try to treat so many things under the sun. Porque tú vas a intentar tratar tantas cosas durante todo el día, You get confused. te vas a confundir You will never be a therapist. y jamás vas a poder ser un buen ganoterapista. So remember, Así que recuerda, a good ganoterapist treat the body, never treat the disease. un buen ganoterapista siempre trata al cuerpo, jamás a la enfermedad. Yeah, this is the second principle. Ese es el segundo principio. Yeah. Come to the third principle. Hablando del tercer principio, During detoxification, durante la desintoxicación, during the balancing of the body functions, al tratar de equilibrar las funciones corporales, yeah, cosas tal vez no se van a ver tan bien. there's a lot of noises coming out from the body. Hacer mucho ruido tu cuerpo. Actually, every day our body tries to talk to us. De hecho, nuestro cuerpo todos los días trata de hablar con nosotros We call this reactions. y nosotros lo llamamos reacciones. But due to the ignorance of the reactions, Pero debido a que nosotros ignoramos las reacciones, we do not understand the language of the body. nosotros no logramos entender el lenguaje de nuestro cuerpo. Yeah, I just now I think I already give you one example of the young man. Creo que les acabo de dar un ejemplo del joven. After taking Ganoderma, he vomited, Después de tomar Ganoderma. and what do you call the reactions? This is a reactions. Y esto básicamente es una reacción. Is it caused by Ganoderma? ¿Fue causada por el Ganoderma? No, it's not caused by Ganoderma. No, no fue causada por el Ganoderma. It's caused by the body system. Fue causada por el sistema corporal. The same patients, no? El mismo paciente, If he do not take Ganoderma, si él no hubiera tomado Ganoderma, if he takes spirulina in megadosage, si toma espirulina en megadosis, he will have the same reactions. él va a tener las mismas reacciones. If he take Liamans and cordyceps in megadosage, Si él toma Lion's Manes y Cordyceps en grandes cantidades, he still get the same reactions. aún así van a tener las mismas reacciones. Esa reaction is not caused by Ganoderma. Porque recuerda que la causa no es causada por el Ganoderma. Reaction is caused by the immune system Estas reacciones son causadas por el sistema inmune, and not by Ganoderma. pero jamás por el Ganoderma. This is very, very important. Eso es algo muy importante. That's why when the member asks me, Así que por eso cuando los miembros me preguntan, the young man who vomited so vigorously, cuando este joven vomitó tanto, what happened if he died? ¿qué pasaría si se moría? I said, he will not die. Yo le dije, no se va a morir. This reaction is caused by the immune system. Así que yo le dije, esto es causado por el sistema inmune. Immune system is for the good thing of the body. Y esto está haciendo el sistema inmune por el bien del cuerpo. Immune system do not commit suicide. El sistema inmune jamás se va a suicidar. The reaction is the language of the body. La reacción es el lenguaje del cuerpo. When we look at the reactions, Cuando vemos las reacciones, we know what is happening in the body. sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. This is the salient feature of Ganoterapia. Esta es el punto de la ganoterapia. It's a very interesting chapter. De hecho, es uno de los capítulos más interesantes.
So you as a ganoterapist, Así que tú como ganoterapista, at the end of the day, you understand the language of the body. al final del día tienes que entender el lenguaje del cuerpo. The language of the body is by these reactions. El lenguaje del cuerpo es a través de esas reacciones. Yeah. Just now, I already give you the example of the diabetes, vomit blood. Ahorita, por ejemplo, les acabo de dar el ejemplo de la persona con diabetes a través del vómito con sangre. Now I give you one more example. Te voy a dar otro ejemplo. Many people, they always have this mouth ulcer, the ulcer inside the mouth. Muchas personas tienen úlceras dentro de la boca They always ask, okay, what to apply on the mouth? y muchas personas se preguntan, ¿qué debo de aplicar dentro de mi boca? So we always tell them the problem is not with the mouth. Entonces decimos que el problema no está en su boca, The problem is with the stomach. el problema está en su estómago. The stomach, we have 3 layers of lining, you know. El estómago lo tenemos que empezar a tratar. When the inner lining is a wound, there is an ulcer, you do not feel any pains. Cuando tú tienes en esta primera capa en el estómago una úlcera, tú no vas a tener ningún tipo de dolor. Because the nerve is at the outside and not at the inner layer. Porque lo que es los nervios no están en esta primera capa, sino en el exterior del estómago. So when there's a first layer of ulcer, your stomach need to communicate with you. Así que cuando hay una úlcera en tu primera capa del estómago, tu cuerpo tiene que comunicarse contigo. You should not take the hot fried food. You should not take spicy food. You should not take salty food. Te va a decir que no tienes que comer comidas fritas, comidas con mucha salsa, muy picante o salada. But how the stomach is going to communicate with you? Pero entonces, ¿cómo es que el cuerpo se va a comunicar contigo? Your stomach doesn't speak Spanish. Recuerda que tu estómago no habla español, You do not speak English. tampoco inglés. Okay, no. Do you wonder how the stomach can talk to you? Entonces, ¿quieres saber cómo tu estómago te habla? No, the stomach talk to you by reactions. El estómago habla a través de reacciones. Your gastrointestinal system started from the mouth. Recuerda que nuestro sistema gastrointestinal comienza desde nuestra boca. So the stomach system will deal with ulcer on the mouth. Así que nuestro sistema digestivo va a poner una úlcera en tu boca. This is the first warning from the stomach Esa es la primera advertencia que te está dando tu estómago. that you should not take salty food. Que no debes de comer comida con mucha sal. You should not take hot fried food. Que no debes de comer comida frita o grasosa. You should take soft food, everything to make the stomach take rest. Que debes de comer alimentos suaves para que tu estómago pueda descansar. Yeah, this is the language of the stomach. Ese es el lenguaje del estómago. I give you another example. Te doy otro ejemplo. Many years ago, I received a call from Singapore. Hace algunos años recibí una llamada de Singapur. Normally, when people call me, they'll greet me, good morning, Dr. Lim. Muchos me llaman y dicen, buenos días, doctor Lim. But this is not a good morning call, no? Pero esas no son llamadas de buenos días. This is a very angry call. Era una llamada muy enojada. You say, what is wrong with your ganoderma? Él inmediatamente me dijo, ¿qué hay mal con tu ganoderma? So I asked him what happened. Le pregunté, ¿qué pasa? He said, every time I take ganoderma, I have stomach pains. Me dijo, cada vez que yo tomo ganoderma tengo dolor estomacal. What chemical have you put into ganoderma? ¿Qué clase de químico estás poniendo en el ganoderma? So I told him, there's nothing wrong with my ganoderma, no? Le dije, no hay nada de malo en mi ganoderma. We are eco farm, we are organic farm, our ganoderma are natural products. Somos una granja ecológica y tenemos un ganoderma natural. There's nothing wrong with our ganoderma. No hay nada malo con nuestro ganoderma. But there's something wrong with your stomach. Pero lo que está mal es en tu estómago. We have so many members, no? Tenemos muchos miembros. If ganoderma can cause stomach pain, many of them will have stomach pains. Que si tus productos causaran dolores estomacales, a todos les daría dolor estomacal. And only you are having stomach pains. Y solamente tú tienes dolor estomacal. So I told him this third principle. Entonces yo les dije ese tercer principio.
The reaction are caused by immune system, La reacción es causada por el sistema inmune. not by Ganoderma. No es mi ganoderma. It is not Ganoderma that cause your stomach pains. No es el ganoderma el que causa esos dolores estomacales. I told him, you better go and check up your stomach. Le dije, mejor ve y checa tu estómago. Then he go to the hospital. Así que él fue al hospital. A doctor put a scope into the stomach. El doctor puso una sonda dentro de su estómago. And sure enough, he the first stage of ulcer. Y él ya estaba en la primera etapa de la úlcera. And doctor told him that he is very lucky. El doctor le dijo, tienes mucha suerte. Because first stage ulcer, normally people do not feel pains, no? Muchas de las personas en la primera etapa de la úlcera no sienten ningún dolor. But somehow, after taking Ganoderma, the immune system started to become strong. Pero de alguna manera, después de que tomaste ganoderma, tu sistema inmune se empezó a fortalecer And able to create this reaction and give warning. y empezó a poder crear esta reacción y darte esta advertencia. So you, as a ganotherapist, Así que tú como ganoterapista you should love reactions. debes de amar esas reacciones. You should not afraid about the reactions. No debes de tener miedo a esas reacciones. So when our family, when our member, they're taking a lot of reaction, you jot it down. You write it down. Así que cuando tengas a alguna persona que tenga alguna reacción, toma nota de ellas. Sometimes you understand, sometimes you do not understand. Algunas veces tal vez las entienda, otras veces no lo hagas. If you do not understand, you come to a advanced meeting like that, then you can communicate with me. Cuando tengamos algún tipo de sesión avanzada como esa, te puedes comunicar conmigo. In the future, we are going to teach you the reflexology. En el futuro te estaremos enseñando lo que es la reflexología. And this reflexology, systematically, we group the reactions. Así que de manera sistemática vamos a poder fijarnos y cuidar las reacciones. I can talk the whole night with you, about reactions. Hemos hablado durante toda mi vida acerca de las reacciones. But today, just sufficient with this one or two example. So you remember, okay, reactions are caused by immune system. El día de hoy, pues con estos dos ejemplos es suficiente, así que recuerda que las reacciones son creadas por nuestro sistema inmune, Never by Ganoderma. jamás por el ganoderma. So study and love reactions. Ese es tu estudio y deben de amar las reacciones. As a therapist, you never get afraid by reactions. Como terapista, jamás te debe de dar miedo las reacciones. Then the fourth rule, Y la cuarta regla, how to apply the product. ¿cómo aplicar el producto? Many people keep asking me, if diabetes, how many pairs, if hypertension, how many pairs, if it is what do you call, cancer patients, how to take the products. Muchas personas me preguntan si una persona tiene hipertensión, cuántas cápsulas tomar, si tiene diabetes, cuántos pares, cáncer, cómo debo tomar el ganoderma. All this by now you should understand, all these are wrong questions. Ahora tú debes entender que todas estas preguntas son preguntas equivocadas. So you look at the second principle. Así que tú fíjate en el segundo principio. Ganoderma treat the body. El ganoderma trata al cuerpo, It's not treating the disease. no trata la enfermedad. The same with any other product, Lo mismo con cualquier otro producto. You can change this rule very easily. Tú puedes cambiar esta regla muy fácilmente. Spirulina treat the body, do not treat the disease. La espirulina trata al cuerpo, no a la enfermedad. Coffee treat the body, not the disease. El café trata al cuerpo, no a la enfermedad. Cordyceps treat the body, not the disease. El cordyceps trata al cuerpo, no a la enfermedad. So if we do not treat disease, Así que si nosotros no tratamos enfermedades, then those tests have nothing to do with disease. entonces la dosis no tiene nada que ver con la enfermedad. Dosage is only depend on the body condition. La dosis depende únicamente de la condición del cuerpo. So you divide the body condition into three conditions. Así que tú vas a dividir esas condiciones en tres condiciones. Minor problem, Problemas muy leves, serious problem, problemas serios very serious problem. y problemas muy graves. Maybe minor problem, you may take up to 6 Rg and 6 GL.
Tal vez en problemas leves puedas tomar hasta 6, 8 pares de RGGL, maybe six what do you call spirulina. 6 espirulinas tal vez. Yeah. When come to this serious problem, Cuando hablamos de un problema serio, then we go for half mega dosage, vamos por megadosis, 15 Rg, 15 GL, 15 RGs, 15 GLs and 15 spirulina. y 15 espirulinas. Okay. Now, when it is very serious, Cuando es muy severa, then go for mega dosage, entonces simplemente tomas megadosis. 30 Rg, 30 GL, 30 RGs, 30 GLs and 30 spirulina. y 30 espirulinas. When people come for my this Ganoterapy, Cuando la gente viene a mi Ganoterapia, they always see me answer either mega dosage, half mega dosage, or quarter mega dosage. siempre me ven respondiendo megadosis completa, media megadosis, un cuarto de megadosis. For someone who are new to Ganoterapy, they find it very funny, you know. Para muchas personas que son nuevas en la Ganoterapia les parece muy gracioso. How come Dr. Lim only know three ways to use Ganoderma? Dicen, oye, ¿cómo es que el Dr. Lim solamente conoce 3 maneras de tomar Ganoderma? So because of the second principle, Porque recuerda que nos basamos en el segundo principio. because we treat the body, Porque estamos tratando el cuerpo. and body all the same. Y todos los cuerpos son iguales. Whether you are Mexican, whether you are American, Si tú eres mexicano, estadounidense, or maybe you are Malaysian, you are Indian, o tal vez malayo o hindú, you only have one heart, tú tienes un corazón, 2 lungs, 2 pulmones, 1 liver. un hígado. All the body conditions is the same. Todas las condiciones corporales son iguales. So when we treat the body, we only look at the body condition. How serious is the body? Así que cuando nosotros damos una dosis, simplemente nos fijamos en qué tan serio es el problema del cuerpo. Is it just a normal problem? Si es un problema normal, Then a quarter mega dosage, un cuarto de megadosis, which is about 6. de que podría ser 6,6. If it is serious, then go for half mega dosage. Si es serio, vas por media megadosis. So if very serious, you go for mega dosage. Si es muy serio, entonces es una megadosis completa. So today I spent almost 1 hour, no, El día de hoy, pues bueno, ya hemos pasado prácticamente una hora to talk about these 4 principles. hablando de estos 4 principios. In the early day of Ganoterapy training, Al principio de las ganoterapias, cuando apenas comenzaba, I spent 5 hours to explain these 4 principles. a mí me tomaba 5 horas explicar este principio. But I didn't want all of you to sleep in front of the computer. Pero no quiero que todos se me queden dormidos enfrente de la computadora. So I make it just in 1 hour. Así que simplemente lo hacemos en una hora You take note on these 4 principles. para poder entender estos principios. In the beginning, when you try to learn Ganoterapy, Al principio, cuando trates de aprender la ganoterapia, read this principle in the morning, lee estos principios en la mañana, read this principle in the afternoon, lee estos principios en la tarde, read this principle before you sleep. lee estos principios antes de dormir. Unless you understand these 4 principles, A menos de que tú logres entender esos 4 principios, you cannot become a Ganoterapist. tú no te puedes convertir en un ganoterapista. Yeah, I think we have enough for these 4 principles. Creo que bueno, ya hemos hablado suficiente de estos 4 principios. So we proceed to what do you call, to more important topic associated with the 4 principles. Así que vamos a continuar con nuestro tema, con un tema importante asociado a nuestros 4 principios. Just now we said that the disease is caused by toxin and imbalance. Apenas acabamos de decir que los problemas de salud son causados por las toxinas y desequilibrios corporales. Many people are telling me, I'm very careful with my food, Mucha gente me dice, oye, yo tengo mucho cuidado con la comida que como. I'm taking organic food. Yo trato de buscar comida orgánica. I'm taking natural food. Tomo comida natural. How come you say that my body is having toxins? ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? I do not take coloring.
Yo no tomo colorantes, I do not take this preservative. no tomo conservadores. How can you claim that my body has toxins? ¿Cómo puedes decir que mi cuerpo tiene toxinas? A person, when he speak like this, Una persona que habla de esta manera he know nothing about food. no sabe nada de la comida, He know nothing about the health system. no sabe nada de su sistema de salud. You may be taking organic food, you know, Tal vez tú estés consumiendo comida orgánica, but you're in an environment that are full of pollutions. pero tú en tu ambiente está lleno de contaminantes. Nowadays, the air polluted. El aire está muy contaminado. With so many vehicles running on the roads, no? Tú ves a demasiados vehículos en las carreteras. And every day when you breathe, also there's a lot of toxin in the air. Y cada día que respiras hay muchísimas toxinas en el aire. So there are also a lot of toxin in your water. Entonces, también hay muchas toxinas en tu agua. Last time, in many countries, you can drink the water from the taps. Anteriormente, en muchos países, tú podías tomar agua directamente de la llave. Now you go to many hotels, Ahora tú vas a muchos hoteles you put a signboard there, don't drink the water from these taps. y te ponen una señal que dice, no tomes agua de esta llave. Why they give you this warning? ¿Por qué te advierten esto? Because nowadays the water is no longer safe. Porque ya el agua no es tan segura de tomar. It's no longer clean. Entonces, Then also the food you are eating, you know. no es limpia el agua y también la comida que comes. Nowadays it's very difficult for us to take natural food. Actualmente es muy difícil encontrar comida natural. Many of our food are processed. Muchos de nuestros alimentos son procesados. Even the bread you are taking, Tal vez en el pan que tú comes, the sausage you are taking, las salchichas que comes, it's full of toxins. están llenos de toxinas. There's external factors. Y esos son factores externos. Then come back to your body. Hablando de tu cuerpo, Our body is not a perfect machine, you know. recuerda que tu cuerpo no es una máquina perfecta. Even you take clean food, Inclusive, aunque tú comas alimentos limpios, the food will be digested, la comida va a ser digerida then it will support the metabolism of the body. y esta va a apoyar el metabolismo del cuerpo. And all this metabolism in the body will always produce waste. Y todo este metabolismo va a producir desperdicios. And this waste keep inside your body, then you have toxins. Y entonces, si estos desperdicios se mantienen dentro de tu cuerpo, se van a convertir en toxinas. These are the two main reasons why a toxin exists in the body. Estas son las dos principales razones de por qué existen toxinas en tu cuerpo. Yeah. Then we look further. How your body is going to remove the toxin? Ahora, ¿cómo es que tu cuerpo va a remover esas toxinas de tu cuerpo? To study the toxin in the body is very simple. El estudiar las toxinas dentro del cuerpo es muy sencillo. It's either water soluble or it's non-water soluble. Es muy sencillo, es simplemente o la toxina es hidrosoluble o no hidrosoluble. So we have water soluble toxin Tenemos toxinas que son hidrosolubles and non-water soluble toxin. y toxinas no hidrosolubles. Now, the water soluble toxins Las toxinas hidrosolubles normally is discharged through sweats, normalmente son eliminadas a través del sudor, the phlegm, las flemas and urine. y la orina. Non-water soluble toxin, Y las toxinas no hidrosolubles, for example, this is an oil-based toxin a lo mejor las toxinas basadas en aceites o grasas, and mineral deposit like the kidney stone, everything, non-water o soluble. los depósitos minerales como las piedras en el riñón, It removed through the races on the skin, se van a eliminar a través de erupciones en la piel or through the stool, through the stool. o a través de las heces. Okay, now let me give you a few examples. Déjame darte unos cuantos ejemplos. One time when I went to one meeting, Una vez que yo fui a una reunión, he said, Dr. Lim, your product is not alkaline product.
De repente me dijeron, oye, tu producto no es orgánico. Why you say that my product are non-alkaline? Entonces yo le dije, ¿por qué dices que mi producto no es alcalino? You see, after taking your products now, I use newspaper to test my sweat. Entonces, yo cada vez que tomo el producto, tomo un papel para probar mi sudor. It's acidic. Y dice que el papel dice que mi sudor es ácido. And after I take the Ganoderma, my urine also become very acidic, you know. Y de hecho, después de tomar Ganoderma, mi orina también es ácida. That means Ganoderma is very acidic. Entonces, quiere decir que tu Ganoderma es muy ácido. I told him, your logic is totally reversed, no? De hecho, le dije, tu lógica está totalmente invertida. This is the proof that our Ganoderma are alkaline. Esta es la prueba de que nuestro Ganoderma es alcalino. And prove this statement that water-soluble toxin will be discharged through sweats and urine. Y es la prueba de que estas toxinas hidrosolubles se están descargando a través del sudor y la orina. People after taking Ganoderma, they have very smelly sweat. Muchas personas después de tomar Ganoderma tienen un sudor que tiene demasiado olor, Very turbid urine and very smelly urine. que tienen una orina muy turbia y con mucho hedor. I give you a few examples. Te doy algunos ejemplos. In Malaysia, there's one restaurant. En Malasia hay un restaurante He is selling the bread, you know, the Malaysian bread, a kind of roti canai, a kind of bread. y una persona vendía pan en ese restaurante. He baked the bread in front of this oven, so hot that he never sweats, no? For the last 15 years, he never sweats. Entonces él preparaba este pan dentro de estos hornos, enfrente de estos hornos calientes, pero jamás sudó durante los últimos varios años. Then he started to take Ganoderma. Entonces de repente empezó a tomar Ganoderma. After taking Ganoderma, he started to sweat, no? Después de tomar Ganoderma, él empezó a sudar. And the problem that he had to close down the restaurant for 3 days. Y el problema fue que tuvo que cerrar el restaurante durante 3 días. He told me, you know, Me dijo, when he sweat, the sweat is so smelly, you know. cuando empecé a sudar era tan oloroso Even people at the next shop also can smell the bad smell. que inclusive las personas de la tienda del al lado podían oler mi hedor. So he told me, Dr. Lim, when we take your products, no, Entonces me dijo, Doctor Lim, cuando tomo los productos, maybe we don't have a fragrant sweat, no, but we don't expect this thing to happen, you know. por supuesto no suden, pero sin olor, pero no esperamos estas cosas. They asked me, what is wrong with the product? Entonces me preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo con los productos? So our standard answer is, there's nothing wrong with our products, Nuestra respuesta estándar es simplemente no hay nada malo con los productos. but there's something wrong with the body, you know. Pero entonces hay algo mal con tu cuerpo. So I told him, no, before you run this restaurant, what is your job? Entonces yo le pregunté, oye, antes de que tú abrieras este restaurante, ¿de qué era tu trabajo? ¿A qué te dedicabas? He worked in a farm. He worked in what agriculture farm. Él me dijo que trabajaba en una granja, era agricultor. This is of this what they call insecticide. You know, he sprayed the toxin. Y entonces él usaba como spray y había estas toxinas. One day the weather is very hot, Un día el clima estaba tan caliente, so he threw away all the safety wear. You know, he just bare the body, just what they call. He do not wear the top the cloth, and he sprayed the toxin. entonces él un día caluroso se quitó todo el equipo de seguridad y pues estaba simplemente con el torso descubierto y empezó a esparcer todas estas toxinas, estos químicos en el campo. Then these toxins come contact with the skin, and he become very, very sick. Entonces esas toxinas entraron en contacto con su piel y entonces se enfermó. After that, he stopped his work and he ran the restaurant. Entonces después de eso él se detuvo en ese trabajo y abrió el restaurante. I think the toxin blocked the sweat, pores, and after that, no more sweatings.
Entonces, lo que pasó es de que esas toxinas empezaron a bloquear los poros de la piel y ya no podía eliminar las toxinas. For 15 years, no sweat. Durante los últimos 15 años no pudo sudar. But after taking Ganoderma, Después de tomar Ganoderma, it's something like mad, you know. él empezó a sudar como loco. And the sweat is so smelly that everybody ran away. Y era tan oloroso que la gente empezó a correr. So I told him, congratulations. Entonces yo le dije, felicidades. And he was shocked, you know. He said, this is a bad thing. This is a problem. Why you say congratulations? Él me dijo, oye, este problema es algo malo, ¿por qué me dices felicidades? I told him, this is a happy problem. Yo le dije, este es un problema feliz. This is a standard case of detoxification. Este es un problema estándar de la desintoxicación, The toxins have been discharged through the sweats. donde las toxinas se están eliminando a través del sudor. Then he asked us what to do now. Entonces él me dijo, ¿y ahora qué hacemos? So we told him, continue the products. Entonces simplemente le dije, continúa tomando el producto. When come to the third day, the sweat become okay. Después, cuando llegó el tercer día, el sudor ya fue más normal. So he reopened what they call the restaurant. Así que reabrió su restaurante. Last time he never sweats, no? Anteriormente jamás sudaba. Now once the body become normal, he sweat like mad beside the ovens. But he feel happy. Una vez que su cuerpo se volvió normal, pues empezaba a sudar normalmente y él estaba contento por ello. He told us, no, before that he had to sleep in the daytime, you know, to recover the energy. Él decía que anteriormente tenía que dormir durante el día para poder recuperar sus energías. So after all this thing, after this detoxification, now he can work the whole days without feeling tired. Después de esta desintoxicación, él nos dijo que podía empezar a trabajar normalmente sin sentirse tan agotado. Some people, after taking Ganoderma, there's a lot of flame come out. Muchas personas, después de tomar Ganoderma, empiezan a expulsar muchas flemas. We have one very good example many years ago. Tenemos un muy buen ejemplo hace varios años, There's a person at the age of 32, que una persona a la edad de 32, when he's at the age of 5 having fever, cuando él tenía 5, tuvo fiebre, so the workers or the father soak him inside the water, you know. así que él tuvo que ponerlo dentro del agua. This is a very bad treatment. De hecho, ese fue un muy mal tratamiento. When a person is having fever, you don't soak them into the water. Cuando una persona tiene fiebre, no lo puedes poner, sumergirlo en agua, Because the water coldness will block the skin, porque entonces el agua va a empezar a bloquear la piel, and the heat will attack the lung. y entonces el calor va a atacar los pulmones. After that, he developed asthma. Después de eso, él empezó a desarrollar asma. When after marriage, the asthma become more and more serious. Después de casarse, su asma se empezó a hacer más serio. He had to take 2 or 3 days of MC, you know, almost half the week's MC. Por lo menos 2 o 3 veces a la semana, él tenía que tomar aplicarse sus nebulizaciones. He told us his boss is very kind to him, know his condition, and do not make noise with him. Entonces, en ese tiempo su condición no era tan buena. So he feel very bad with the asthma. Entonces, él empezó a sentirse muy mal con su asma. Then they asked us how to treat the asthma. Entonces, él empezó a preguntar cómo tratar su asma. We told him, no, we do not treat asthma. Le dijimos, no vamos a tratar tu asma. We will treat your body. Vamos a tu cuerpo. Then after taking the product half mega dosage, Después de tomar el producto media megadosis, he started to vomit. empezó a vomitar. A lot of flame come out, you know. Muchas flemas empezaron a salir. He told us he is so skinny, you know. Él me dijo que era muy delgado. He cannot imagine how come there's so much flame is coming out from his body. Que él no podía entender cómo es que muchísimas flemas podían salir de su cuerpo. He vomit a few times in a day.
Él vomitó un par de días durante el día, un par de veces durante el día. So we told him, this is a good sign, continue. Don't worry about the vomiting. Entonces le dijimos, eso es muy buena señal, sigue tomando producto, eso es algo bueno. He vomited a few days Él siguió vomitando algunos días until finally no more flame come out. hasta que ya finalmente no sacó ninguna flema. After that, the asthma just disappeared like that. Entonces, después de eso, de repente, el problema de asma desapareció And no more MC. y ya no tenía que tomar sus medicamentos. Yeah, this is a very good case of detoxification. Ese, por supuesto, es un excelente caso de desintoxicación. When it comes to urine, we have too many testimony on urine. Cuando hablamos de la orina, hay muchísimos casos acerca de orina. One story I always try to impress us very much is in the early day of DXN. Una de las historias que comparto y que más impresiona a la gente es durante los primeros días de DXN. So we always joke with members, what is the color of the moon? Entonces, normalmente si le hacemos una broma a la gente, decimos, ¿de qué color es la luna? Moon is yellowish in color. La luna es medio amarillenta en color. Can you have a blue moon? ¿Crees que podrías tener una luna azul? So in English, when you say blue moon, it never happened. No, there's no blue moon in this world. Cuando tú hablas de una luna azul, por supuesto, eso no existe, es algo que jamás vas a ver. So the same with urine. The color of urine is yellow. Lo Yellowish. mismo con la orina, el color de la orina es amarillenta. Can we have a blue urine? ¿Crees que podríamos tener una orina azul? People are laughing. How can we have a blue urine? La gente se ríe. ¿Cómo es posible que podríamos tener una orina azul? But we have a special testimony on that, Pero nosotros tenemos un caso especial acerca de este testimonio. There's one crazy artist in a Kedah stage. Había un artista bastante loco en el estado de Kedah. He's obsessed with blue color. Él estaba obsesionado con el color azul. In his painting, everything is blue. Y todo lo que él pintaba era de color azul. The ladies is blue. Las mujeres eran azul. The coconut tree is blue. Los cocos que pintaba eran azules. And of course, his moon also blue. Y inclusive las lunas que pintaba eran azules. And he paint with his hand sometimes. Y algunas veces él se pintaba con las manos. And all the colors spread inside his body, so he never can. He's a very crazy artist. Y de repente pues terminaba todo pintado porque era un pintor bastante alocado. After taking Ganoterapia, he feels shocked because the urine come out also blue color. Después de repente de tomar Ganoderma, él se empezó a sorprender porque su orina también empezó a ser azul. I think all those paints must go inside his body, the blue color paints must go inside his body. Así que seguramente durante un tiempo que él pintaba, esta pintura llenaba su cuerpo. So after taking Ganoderma, all the toxin discharged out. Así que después de tomar Ganoderma, todas estas toxinas empezaron a descargarse. The good thing is that he became less crazy. Y lo importante es de que empezó a perder peso. So he used more color in his painting afterwards. Y entonces después de él empezó a seguir pintando. So if blue urine is a special testimony, we have another testimony of rainbow urine. Así que si este caso de orina azul es especial, tenemos otro más especial acerca de una orina de color arcoíris. So one member after taking the Ganoderma, Uno de nuestros miembros después de tomar Ganoderma, first the urine come up red in color, su orina empezó a ser roja, orange in color, después naranja, yellow in color, then green color. amarilla y luego verde. So he have a shock of his life, no? Entonces se llevó el shock de su vida. How come the urine become rainbow? ¿Cómo es que la orina puede conocer del color del arco iris? We asked him, what is your problem? Le pregunté, ¿cuál es tu problema? So he have joint pains. He have a lot of pains on the joint. Entonces él me dijo que tenía mucho dolor en las articulaciones. And for the past 16 years, he take all sort of the painkiller, no? Durante los últimos 16 años había tomado todo tipo de medicamentos para calmar el dolor. The painkiller come with all sort of color.
Y por supuesto, todos estos medicamentos venían en diferentes colores, They are red color, they are orange color, rojos, naranjas, they are green color, blue color. verdes, azules. So we joke with him, Ganoderma must be very smart. Así que entonces le bromeamos con él y dije, el Ganoderma debe de ser muy listo. Even can sort the color one by one and come out from the urine. Inclusive puede seleccionar cada uno de los colores y hacer que los saques por la orina. Okay, so these are very extreme cases, no? Por supuesto, este era un caso ya muy extremo. So many of you, after taking Ganoderma, Así que muchos de ustedes, pues después de tomar Ganoderma, also after taking our coffee, inclusive después de tomar café, you have frequent urination. van a ustedes tener orina frecuente. It's good sign. Y eso es una buena señal. Yeah. Then we have these non-water soluble toxins, Y también tenemos las toxinas no hidrosolubles, especially the oil toxins. especialmente las toxinas a base de aceites, Normally through the races on the skin, y que van a salir a través de erupciones en la piel. I give you one example. Te doy un ejemplo. One day I have this Ganoterapy in this Indonesia. Un día tuve una ganoterapia en Indonesia. Then during the Q&A, there's one doctors, one doctors, she bring forward her son. Y de repente uno de los doctores llevó al frente a su hijo. Then he showed me the what they call the inner elbow, what they call of the hand of the sons. Y de repente me mostró la parte interna del codo de su hijo. They are big boys, no? Big balls and big races, as big as an egg is swollen out. Y estaban saliéndole algunas como tipo bolas y grandes erupciones en esa parte. He said, Dr. Lim, what happened with the products, no? Y entonces él me dijo, oye, doctor Lim, ¿qué está sucediendo con los productos? My son, after taking your products, how come the big boys in the hand swollen up like eggs, no? So scary. ¿Cómo es posible que después de tomar los productos mi hijo está teniendo estas bolas que le están saliendo de los brazos y las manos? Da miedo. Then I asked, why you give Ganoderma to your sons? Entonces yo le pregunté, ¿por qué le estás dando Ganoderma a tus hijos? He said, my son is very inward, he never speak to people, he always withdraw himself at a corner, he's very inactive. Entonces ella me dijo que su hijo era muy retraído, que no le gustaba hablar con la gente, que siempre estaba en una esquina, que era muy inactivo. But I saw his son after that running here and there, running up and down. Pero yo veía que su hijo andaba, corre de aquí para allá. I told her, no, he is active now. Le dije entonces, él ahora es más activo. The doctor told me, yes, now good things that he's active. Dije, entonces me dijo, sí, doctor, eso es bueno, ya ahora es más activo. But there's big boys on the hand and as big as an egg. Very scary. Pero ahora tiene estas bolas y da miedo. So I told him this happy problem. Pero yo le dije, ese es un problema feliz. Last time your son is not active because there are toxins inside the body. La última vez tu hijo no era activo porque había muchísimas toxinas dentro de su cuerpo. So after taking Ganoderma, it accumulated in the skin. It became a rhesus. Así que yo le dije que todas esas toxinas se habían acumulado y están saliendo a través de la piel, a través de la erupción en la piel. So when after that the rhesus were erupted and all the toxin will come out from the body. That's good sign. Así que le dije, después de que veas estas erupciones en la piel, quiere decir que están saliendo las toxinas y eso es una muy buena señal. Yeah. So we also have testimony on the stool. Así que también hay testimonios acerca de las personas a través de sus heces. We have one case in Singapore. Hay un caso en Singapur. So one member after taking Ganoderma, Un miembro después de tomar Ganoderma, he had constipation. él estaba estreñido. So we told him, when you have constipation, Así que le dijimos que cuando tuviera estreñimiento, this is the detoxification process in intestine. este es un proceso de desintoxicación en los intestinos. Your body harden the stool and scrape off the toxin.
Su cuerpo lo que estaba haciendo era endurecer su excremento y para poder eliminar las toxinas. When you have loose motion, you have a problem for this colon. Cuando empiezas a perder este movimiento, vamos a empezar a tener problemas en en el colon. When constipation is a problem with the intestine. Cuando tenemos el problema de estreñimiento, es un problema con los intestinos. We ask him to continue. Y lo único que te decimos es que continúes tomando. I think he constipation about 5 days now. 5 days to 1 week. It's a long time, you know. De hecho, estuvo estreñido por 5 días o más, bastante tiempo. Then finally he come up with a long stool. Y de repente, pues sacó un excremento pues bastante largo. And to his he is in shock with the stool is bright orange in color. Y él estaba totalmente sorprendido porque este excremento que él sacó era de color naranja brilloso. There's someone putting the orange on the stool, you know, very so bright, you know. Y ese color naranja era muy brilloso en su excremento. Then we asked him, hey, what is your profession? Y entonces le preguntamos, oye, ¿cuál es tu profesión? So he is working in a textile company. Él estaba trabajando en una compañía textil. He in charge of dyeing of some Indian sari. Estaba en cargo de hacer unos saris hindús. Use a lot of orange dye, orange color. Y él estaba utilizando mucho colorante naranja. And this toxins must go inside his body. Y seguramente esto llegó dentro de su cuerpo. Then after that, detoxificated through this thing. Y entonces, por supuesto, su cuerpo empezó a desintoxicarse a través del excremento. Yeah, again, this detoxification we can talk for a long time, you know. Nuevamente, acerca de la desintoxicación podemos hablar durante muchísimo tiempo. Yeah, so I think this half session we stop here. Maybe we take some rest for a few minutes. Así que, pues bueno, estamos llegando a la mitad de nuestra sesión. Vamos a tomar un pequeño receso de algunos minutos. Now, after 10 minutes, we resume. En 10 minutos estaremos regresando. Okay, thank you very much. Así que muchísimas gracias. See you after 10 minutes. Nos vemos después de esto, en 10 minutos. Okay. Así que vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. En este intervalo, por supuesto, pueden empezar a hacer sus preguntas, hacer llegar todas sus dudas que tengan, para que al regreso el doctor Nguyen también pueda empezar a responder sus preguntas. Thank you, doctor. We will take the 10 minutes for the break. Sure, thank you. Ok, regresamos en 10 minutos. Gracias.